Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Rivera Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Esta materia se llama Antropología Cultural. Estamos en la unidad 2, en la fase 2. En el desarrollo de esta actividad, lo que queremos hacer o lo que queremos desarrollar es introducir o reconocer los conceptos y contextos de lo que significa la cultura, la enculturación y la diversidad cultural según las lecturas propuestas en la unidad 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que la antropología cultural, según Cota, dice que busca comprender las complejas interacciones entre las diversas culturas y sociedades, así como entre los seres humanos y su entorno. Bueno, la antropología cultural lo que nos muestra o lo que dice es que se caracteriza por su enfoque holístico. Holístico quiere decir que toca todos los factores de estudio de una cultura en general, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la antropología cultural? El propósito es tomar una, una sociedad o un grupo, ¿sí? Y hacer un estudio sobre la cultura que tiene, los rasgos que tienen, digamos, rasgos físicos, dentro de esos rasgos físicos que pertenecen al lado biológico, rasgos culturales que son como, digamos, la música que escuchan, la forma de bailar, las jerarquías que tienen, son matriarcales y son patriarcales, el entorno, ¿sí? Que los rodea, que de allí técnicamente se desarrolla mucha parte de su cultura frente al desarrollo económico. Es decir, una persona que vive en la costa, ¿sí? Tiene el mar y tiene palmas y tiene, digamos, ese sector y lo que produzca ese sector, entonces él va a basar su economía, sus platos tradicionales, su vestimenta, según el entorno, según lo que le provea el entorno. Entonces eso es lo que hace digamos, lo que hace el estudio de la cultura es tocar todos esos rasgos para discernir y para poder comparar con otras sociedades o grupos las culturas que existen y cómo se interrelacionan para poder, digamos, hacer negociaciones, trueques, cambios de mercado y toda esta cuestión. La antropología, como decía, se dedica al estudio integral y comparativo de la diversidad cultural, biológica, que comprende las interacciones entre los seres humanos y su entorno y todas sus manifestaciones. Esto era lo que ya les había dado. Bueno, algo muy importante en las culturas que viene muy arraigado son las partes de las creencias y los valores, ¿sí? Así como las prácticas, así como sus deportes, ¿sí? Entonces, digamos, vemos que en la parte costera, ellos les gusta mucho el fútbol, tienen deportes acuáticos, mientras que en la parte del interior, al ser más frío, la gente no le gusta mucho salir de sus hogares y se mantiene un poquito más introvertida. Entonces eso hace que el individuo sea totalmente diferente. Dice que la antropología cultural puede abordar una amplia gama de temas, fenómenos culturales. Por ejemplo, un área de interés podría ser el estudio de las tradiciones culturales de los pueblos indígenas en Colombia. Bueno, los pueblos indígenas en Colombia son bastante, pues vienen a menos, pero son bastante. Hay varios, por lo menos en la Sierra Nevada hay poblaciones indígenas. En la parte del Cauca hay varios cabildos y hay varias comunidades indígenas, aunque son cercanas, son muy diferentes las unas de las otras. En la parte del Caquetá todavía existen algunos pueblos indígenas y en la parte del Amazonas, de Leticia, hay varias etnias indígenas, ¿sí? Cada una de esas etnias
posee su cultura propia en la forma de alimentarse, de cazar, de procrear, de jerarquizar sus sociedades. ¿Sí? Acá dice que un ejemplo específico podría ser el estudio de la ceremonia, perdón, de la Yurupari entre los pueblos indígenas del Amazonas, lo que estaba diciendo ahí, donde dice que hay danza y narraciones místicas y que se considera una parte fundamental de la identidad cultural y espiritual. Es muy importante, digamos, para las culturas, eh, la parte de los símbolos y de los íconos que se presentan y se va llevando más allá, es decir, por lo menos antes de la colonización española, nosotros teníamos otros dioses, se creía en otros dioses, teníamos otra simbología. Los primigenios de la tierra, ¿sí? Creían en el agua, creían en los factores naturales que hay. Entonces, dice que la enculturación, ¿sí? Se refiere a la absorción por parte del individuo, del individuo, digamos, que nace y comienza a alimentarse de toda la cultura que está en su sociedad. Es decir, entonces un niño, digamos, nace en Bogotá, entonces lo más normal es que lo acostumbren a tomar changua, a salir abrigado de la casa, a ser muy introvertido, a ser muy cuidadoso en la calle, no hablar con todo el mundo. Digamos, en la parte de acá de Cali es totalmente diferente, ¿sí? Acá la gente es más abierta, es más expresiva, es más folclórica, y eso depende de la cultura que se vaya, que esté instalada en cada región. La diversidad cultural, pues, bueno, la diversidad cultural tiene que ver con todos los aspectos que diferencian de una sociedad a otra. Es decir, por lo menos en Colombia, nosotros generalmente, y en Venezuela, se come arroz casi todos los días. Pero pues si usted va al Cauca, digamos a Tumaco, es arroz encocado, si va por lo menos a Antioquia es arroz como calentado, en Bogotá es arroz blanco, y entonces se comparte una misma preparación, un mismo alimento, pero cada uno, ¿sí? Cada cultura va, va ejerciendo o va colocando su granito de arena para hacer que eso se diferencie. Eso pasa en absolutamente todo. En su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse, en su forma de cotejar, en el desarrollo de su economía, en los trabajos latentes que hay. Entonces, la diversidad cultural es reconocer que hay sectores o hay sociedades o hay grupos de personas que son diferentes las unas a las otras y que cada persona de esas trae una carga cultural, ¿sí? Y esa carga cultural generalmente tiende a ser muy, 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 muy personal y muy especial para esa persona, ¿sí? Lo, lo rico del asunto es que al ser un país tan diverso, nosotros nos podemos enriquecer de muchas regiones y aprender de muchas cosas, siempre y cuando sea con tolerancia, con el ánimo de aprender y con el ánimo de entender por qué las otras personas son como son y entender por qué su cultura los ha llevado a forjarse de ese modo. Eso es todo. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias.